Uno, comenzamos. Hola, muy buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en que estén escuchando este video. Presentamos el trabajo final de tecnología educativa. Me presento. Soy Jesús Adolfo Mora Cisneros. Soy docente de informática egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Tengo un diplomado en educación superior y desarrollo web. En estos momentos soy maestrante en educación en entornos digitales y además he trabajado como asesor en herramientas digitales para docentes. A continuación voy a proceder a explicar la introducción de este trabajo. El presente trabajo reúne el desarrollo de dos posibles planes para la implementación de las TICs dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de dos instituciones educativas. En este caso, quisimos desarrollar una perspectiva holística que incluya el contexto, la edad y capacidades de los estudiantes, las capacidades técnicas y tecnológicas que presenten los docentes y la viabilidad del uso de estas herramientas dentro y fuera del aula, entre otros factores. Nuestro objetivo fue diseñar planes para la integración de las TICs, las TEP y las TAP en el proceso de enseñanza-aprendizaje con un acercamiento realista y aplicable. ¿Cuáles fueron las instituciones educativas con las que trabajamos? En primer lugar, la Unidad Educativa Fiscomisional Luis Vargas Torres, que se ubica en el suroeste de Guayaquil. Se trabajó con los estudiantes de octavo grado de educación básica y luego con el Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte con los estudiantes y los docentes del área de turismo. Continuamos con el diagnóstico del estado actual de la tecnología educativa en el Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte. En primer lugar, tenemos que la dimensión política educativa está compuesta por varias normas que sí ofrecen alternativas para el uso de la tecnología. La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico del LOES hacen un inciso en que se utilice este tipo de herramientas, pero no profundizan en exceso. Luego tenemos la dimensión pedagógica. Existe una gestoría de educación continua y certificaciones. Esta trabaja con talento humano con el fin de desarrollar planes de mejoramiento docentes en áreas como pedagogía, desarrollo curricular, desarrollo didáctico, entre otros. En ciertos momentos también se incluyen capacitaciones en el área del uso de tecnología. A nivel de dimensión tecnológica, existe una disponibilidad de laboratorio limitada. No todas las carreras pueden utilizar los laboratorios, solamente las carreras correspondientes a la informática. A nivel de acceso y conectividad, el edificio donde se encuentran ubicados tiene problemas de conectividad debido a su infraestructura. Y por último, sí existe un equipo tecnológico que dé atención a la institución. En este momento se va a mostrar una infografía que se desarrolló con respecto al aprendizaje en Learning o Mobile Learning. ¿Por qué fue seleccionada esta temática? Debido a la gran explosión del consumo y la adquisición de teléfonos, entonces el learning es una vía para que muchas más personas puedan acceder al aprendizaje. En este punto se mencionan las principales características de este modelo, que incluyen la accesibilidad, la personalización, la capacidad de tener o demostrar diversos tipos de elementos multimedia mediante la interactividad, la capacidad de adaptarse, la posibilidad de generar colaboración y su posibilidad de crear una retroalimentación inmediata. Continuamos. En este punto se aborda el diseño de la situación de aprendizaje
para la asignatura de informática de los estudiantes de octavo grado de educación básica general. El contenido que se ha desarrollado son las bases de HTML como un lenguaje de etiquetado que permite la creación de sitios web. ¿Cuál fue el objetivo planteado? Comprender las bases del lenguaje de etiquetado HTML como introducción del desarrollo de páginas web, utilizando marcos teóricos y explicaciones que fomentan el interés del estudiante hacia el desarrollo de páginas web. ¿Cuál fue el contenido? Identificación del concepto de HTML, luego las características, la estructura de las etiquetas y las principales etiquetas utilizadas. Dentro de este diseño de situación de aprendizaje, los medios de enseñanza-aprendizaje se han seleccionado bajo una serie de criterios que sean gratis, que sean de fácil acceso y que todos los estudiantes puedan utilizarlos sin ningún problema. Por lo tanto, se han seleccionado videos de YouTube, lecturas en formato PDF y el uso de la plataforma Google Classroom para organizar los materiales y Google Forms para crear un acercamiento a una evaluación. Luego tenemos los métodos de enseñanza-aprendizaje, que en este caso se utilizó el método deductivo, que fue de lo macro a lo micro. ¿Cómo se entiende esto? En HTML se conoce primero qué es el lenguaje y luego sus características para luego desintegrar lo que son las etiquetas utilizadas dentro de este lenguaje. Y por último, el nivel utilizado fue el nivel reproductivo. ¿Por qué? Porque son estudiantes que recién están comenzando a trabajar con plataformas y también que recién están conociendo qué es HTML y por lo tanto se necesita afianzar esta serie de conocimientos para luego ir al nivel de asimilación y poder crear prácticas. Aquí tenemos algunas capturas de pantalla de la plataforma Google Classroom y aquí tenemos una pequeña abrebocas donde se muestran una serie de conocimientos previos y que en caso de no tenerlos usted tiene una serie de enlaces que permiten que el estudiante conozca todos los conocimientos previos necesarios antes de llegar a la materia o al material que se va a desarrollar. Luego tenemos una introducción a HTML, se han desarrollado 4 materiales. Tenemos una explicación de qué es HTML acompañado de un video en YouTube. Y luego tenemos una evaluación formativa utilizando los formularios de Google. A continuación, tenemos un ejemplo de una situación de aprendizaje teniendo en cuenta los componentes didácticos de la clase y las características digitales a utilizar. Dentro de esta situación de aprendizaje se trabajó en conjunto con el magíster Iván Neira para su materia de Historia y Geografía del Ecuador y Universal. En este caso se ha seleccionado la unidad temática número 2, Geografía Natural del Ecuador, en la que se busca identificar las principales características geográficas del Ecuador y reconocer los elementos naturales de cada región. Como objetivo se manejaron comprender la ubicación geográfica del Ecuador y sus límites e identificar las regiones naturales que conforman el Ecuador y sus características. La clase se dividió en 3 puntos. En primer lugar, un conversatorio inicial potenciado por la plataforma Mentimeter. En Mentimeter las personas pueden participar y su participación se observará en pantalla y esto va a permitir que aquellos estudiantes que en muchas ocasiones no pueden participar tengan la oportunidad de hacerlo de forma organizada. Luego se diseñó un mapa interactivo utilizando la plataforma Padlet, con los cuales se permitió organizar de forma más atractiva y a la misma vez más didáctica la información para que sea más fácil de comprender. Luego volvemos a la plataforma Mentimeter
donde se despejará dudas y se dará un espacio donde los estudiantes podrán culminar con lo que han comprendido en esa clase. A continuación, mostramos unas capturas de pantalla de cómo se puede desarrollar la clase. En este caso tenemos a Mentimeter con las preguntas de apertura y los contenidos, para luego trabajar con el Padlet, que utiliza el mapa del Ecuador y un conjunto de puntos que permiten expandir la información de forma organizada. Con esto hemos culminado el proceso de exposición del día de hoy, y quería culminar con una conclusión que se puede tomar a partir de este proceso de enseñanza que hemos tenido durante este mes. Hemos podido notar que el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual tiene que ser pensado, tiene que ser organizado y estructurado de tal forma que los estudiantes puedan aprovechar cada una de las características que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje y poder internalizar mejor la información para llegar al conocimiento. Muchísimas gracias.